Vamos a orar, hermanos, inclinando nuestro rostro. Señor, bendito, aquí estamos, Señor, hemos venido, nos has traído, Señor. Clamamos a ti, Señor, en esta hora, suplicándote, Señor, que inundes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con tu palabra, con la verdad. Que tu palabra, Señor, nos transforme, nos haga amarte más al verte a ti, Señor, obrando, actuando, hablando, desplegando tu gloria, tu santidad, tu poder, tu majestad, tu dignidad, tu humildad, tu potencia, Señor, en tu palabra. Límpianos, Señor. Límpiame a mí, Señor, hoy y cada día, Señor. Límpiame de mi pecado, Señor. Límpiame, Señor, de mis transgresiones de esta semana, Señor, de hoy, de ayer. Y límpianos a todos, Señor, para que podamos alabarte, Señor, y levantar manos santas, Señor, sin ira ni contienda en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, Señor. Nunca lo hacemos, casi nunca lo hacemos, creo yo, pero en este momento, Señor, queremos bendecir a las personas que tan amablemente nos prestan este lugar, Señor. Bendecir a todos los que están involucrados en la decisión de seguirnos abriendo las puertas, Señor, a pesar de que no les podemos pagar lo que ellos han pedido, Señor, pero ellos han sido considerados y han comprendido nuestra situación y todo eso tú lo ves, Señor. Todo eso tú lo ves y tú lo recompensas, Señor. Pero te rogamos que sobre todas las cosas, sobre cualquier recompensa material, Señor, tenga la misericordia de abrir sus oídos y sus ojos y que disponga su corazón, Señor, cuando les sigamos invitando a visitarnos, para que te conozcan, Señor, y que conozcan la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por todos los que ya estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo las parábolas de Jesús y hemos empezado ya con la primera parábola y es Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. La semana pasada, creo, me tocó a mí. Y vimos ya el contexto de esta parábola, que es la parábola de los labradores malvados. Vimos el contexto y ahora vamos a enfocarnos en la parábola propiamente dicha. Pues vamos a empezar, hermanos. Entonces el Señor les dije que ese milagro que hizo Jesús, porque fue un milagro, el de secar la higuera, había una característica con ese milagro. ¿Se acuerdan? Algo que era diferente a todos los demás milagros. ¿Cuál era, Mario? Es el único milagro destructivo que hace Jesús. El único milagro destructivo, secar una higuera. Y pues lo sabemos, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya saben muchas cosas, así es que nomás les voy a recordar algo que ustedes ya saben. Todo lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo con un propósito, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está entrando, vamos a leer el pasajito ese que es el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y esto es asombroso porque la higuera se secó en un instante. Ahí dice que los discípulos preguntan: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Nosotros vemos las plantas que se secan, pero son procesos de semanas. Poco a poco van perdiendo el color, pero estos tenemos que entender, así como está escrito, si la Biblia lo dice, tiene que ser cierto, que en un instante pasó de un verdor a un, digamos, color amarillo, las hojas de la higuera. Entonces, ¿por qué Jesús lo está haciendo? Y la clave para entender esto es que Jesús está entrando a Jerusalén. Y todo lo que sigue después de su entrada a Jerusalén, todos los eventos que ya hemos empezado a ver. Y les decía yo que en el Antiguo Testamento a Jerusalén, a Israel, se le compara con 3 plantas en diferentes pasajes, en Isaías, en Jeremías, creo que en Oseas se le compara también con, ¿se acuerdan cuáles eran estas 3 plantas? Olivo, higuera y la viña. Cada uno haciendo alusión a algo diferente. Por ejemplo, en cuanto al olivo, se refiere hace alusión a la... Sí, exactamente, porque el aceite de oliva se usaba para
¿verdad? Para encender, para las lámparas, era el combustible de las lámparas. La higuera, pues es en cuanto al fruto, el fruto de justicia, el fruto de justicia. Bien, entonces en el versículo 23 al 27 le hacen esta pregunta acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Entonces, no logran contestarle y les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego viene el versículo 28. Ahorita voy a cerrar el punto de lo de la higuera, Marian. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y se acercó al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto ya lo vimos. Vimos quiénes eran los publicanos. Eran traidores, eran colaboracionistas. Y las rameras, bueno, pues sabemos lo que eran las rameras, ¿no? Mujeres que se dedicaban a la prostitución, que era tolerada en Israel desde siglos antes. Y entonces la clase gobernante, la clase sacerdotal, la clase religiosa, pues definitivamente ellos veían como lo peor. Ellos estratificaban el pecado. Los líderes religiosos estratificaban el pecado. Y en los niveles más bajos de pecado o más altos de pecado, pues ponían a los publicanos y a las rameras. Y Jesús les dice algo asombroso. Les dice, ellos se les van a adelantar a entrar en el reino de Dios. Y luego les dice, ¿por qué? Les dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Lo que Jesús está diciendo es, porque arriba les preguntó, el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, ¿Dios lo puso o él se mandó solo? Ellos sabían que venía de parte de Dios. Jesús los está confrontando con una realidad. ¿El ministerio de Juan era de Dios o no? Bueno, sí era de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el fruto. Por el fruto. Y aquí está el fruto. Les dice, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Camino de justicia significa enseñando la obediencia, enseñando la santidad, enseñando a caminar en los parámetros de Dios. Y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. El que vean ustedes gente pecadora convirtiéndose por el ministerio de una persona, convirtiéndose de la maldad a la justicia, debería ustedes hacerles llegar a la conclusión de que esa persona Dios lo ha puesto. En otro pasaje Jesús dice, o haced el árbol bueno y su fruto será bueno, o hacer el árbol malo y su fruto será malo. De hecho, me estoy acordando aquí ahorita justo de otro pasaje que Jesús dice, déjeme aquí buscarlo rápido, denme solo unos segundos. Y también lo dice también aquí está, creo que también es Mateo. Miren, vamos a Mateo rápidamente, Mateo 11. Mateo 11. Rápidamente, Mateo 11. Ya, si en un momento todavía tienen calor, podemos ahí bajarle la flama, hermanos. Que por cierto, no, qué raro, no ha llegado hermano Silvestre, ¿no? ¿Verdad? Es raro. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Lo que Jesús le está diciendo es,
Juan tiene esta duda. Juan quiere saber si yo soy el que había de venir, el Cristo, o hay que esperar a otro. En otras palabras, Jesús le está diciendo, vean el fruto. Vean el fruto. Por el fruto se sabe el árbol. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús les empieza a preguntar a los que estaban ahí escuchando a Jesús, escuchándolo a él, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una persona quebrantada, sin poder, azotada por la vida. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Está poniendo los dos extremos. Les dice, miren, los que llevan vestiduras la frase he aquí significa miren. Miren, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces Juan no califica para eso. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, o sea, si están dispuestos a aceptarlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cuál Elías, hermanos? ¿En dónde se profetizó que iba a venir Elías? ¿Alguien lo recuerda? En Malaquías, ¿verdad? Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga, significa si Dios te dio oídos para oír, entonces esta es una palabra que tienes que escuchar. Ahora, aquí es donde quería llegar, el versículo 16. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y entonces Jesús presenta una escena común en la vida doméstica de Israel. Un grupo de niños, adolescentes, sentados en las plazas, ¿verdad? Tirando barrio. Todos entendieron la frase, ¿verdad? Tirando barrio significa pasando el rato. No más, ahí, ayúdenme, ¿de qué otra forma lo diríamos? Shilling. Ahora hay que explicar qué es shilling. A ver, ¿qué es shilling, hijo? Se siente como descansando. Descansando. Ajá. ¿Mande? Tripeando. A eso se refiere. Sí. Así es, o sea, un grupo de muchachos ahí sin oficio ni beneficio. Ninis temporales, vamos a pensar que son ninis temporales, ¿verdad? A eso se refiere Jesús. ¿A qué compararé esta generación? Pero cuando dice a qué compararé esta generación se refiere a los líderes religiosos. Les dice, y dice que estos muchachos les gritan a sus compañeros, ¡hey! Os tocamos la flauta y no bailasteis. Les cantamos canciones de lamento, canciones funerarias, y no se lamentaron. Está hablando de unos juegos de muchachos que había en esos días, que era como caras y gestos, como señas. Yo te voy a hacer una seña y tú me tienes que decir que estoy representando. Entonces le está diciendo, como decirles, pues ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Les está diciendo Jesús a los líderes religiosos. ¿Por qué? Versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. O sea, lo que Jesús les está diciendo es, no doy una con ustedes, no damos una con ustedes, de ninguna forma los tenemos contentos, ¿sí? Porque, fíjense, en el juego, fíjense cómo es la dinámica del juego, os tocamos flauta y no bailasteis. O sea, se supone que si les tocábamos flauta de alegría, pues ustedes tenían que ponerse a bailar. Y si cantábamos canciones de funerarias, canciones endechas se le llama, canciones de lamento, ustedes tenían que jugar a que, ¿se acuerdan cuando jugamos a las casitas? Yo soy tu papá y tú eres mi hijo a eso se refiere. Simplemente es una dinámica en la que hay que seguir el rollo. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, ¿quién los entiende? Porque vino Juan que ni comía ni bebía. ¿Por qué? Porque era nazareo. Y ustedes lo acusaron de estar endemoniado. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino.
amigo de publicanos y de pecadores. Y luego da una frase que a mí en lo personal siempre me impacta esta frase. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. En otra versión tal vez diga por sus hechos. En otras palabras, ustedes dicen que Juan el Bautista está endemoniado. Bueno, veamos sus frutos. Gente convirtiéndose. Rameras, publicanos, pecadores. Entonces, no tiene sentido. La sabiduría es respaldada, es certificada, es avalada por los frutos que produce. No puede ser que un endemoniado, un hijo poseído por el demonio, su ministerio dé como fruto liberar a personas del demonio. ¿Se comprendió, verdad? ¿Sí? Bien, regresamos entonces a Mateo. Entonces, dejamos de lado ya el pasaje de la parábola de los dos hijos. Bueno, solo un comentario. Estos dos hijos representan el que a uno le dice, ve y haz esto, y dijo, sí, sí voy, y no lo hizo. ¿A qué grupo representa? A los fariseos, a todo el sistema religioso. Aquí están mis mandamientos, obedézcanlos. Sí, sí los obedecemos, pero en la práctica no lo hacían. Y al otro le dice, veías esto, no lo hago. Serían los pecadores. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque también los fariseos son pecadores. No más que estos son como pecadores más evidentes, ¿no? Y los otros son pecadores, ¿mande? Anónimos, hipócritas. Porque Jesús les dice, son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de inmundicia, de corrupción, de podredumbre. ¿Verdad? Bien, los labradores malvados. Entonces, ya con todo esto, solo quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que la división de versículos no se la puso ni Jesús, ni el apóstol Mateo, y el título ese de los labradores malvados tampoco. O sea, aquí hay una conversación continua. Jesús no ha cambiado de tema, sigue con el mismo tema. Entonces, lo que para nosotros es otra parábola, para Jesús es hablar del mismo tema, con otra parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. El planteamiento es sencillo. Un hombre tenía una viña y se la rentó a unos labradores, y que para que en cierto tiempo en la cosecha ellos le pagaran la renta en especie con el mismo fruto, ¿verdad? ¿Qué otros elementos tenemos aquí? Está el padre de familia, está la viña, está el vallado, está el lagar, está la torre, y están los labradores, y están los siervos, y más adelante está el hijo del hombre padre de familia. Mas los labradores, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y entonces ahí está, aquí empieza a aparecer el punto de que Jesús secó la higuera. Porque Jesús tiene hambre y se acerca a una higuera que representa a Israel, busca fruto, no lo encuentra y la maldice. Y aquí la higuera, de una forma muy, muy específica, definitivamente es Israel, pero es también todo el sistema religioso que se supone que tenía que, o sea, los maestros de la Biblia, los maestros de la palabra de Dios, tenían que haber producido a lo largo de los siglos fruto en la nación de Israel. Fruto. Y cuando la Biblia habla de frutos, siempre se habla de lo mismo, se habla de transformación, se habla de arrepentimiento. La Biblia dice demasiado. Por ejemplo, en Filipenses 1:9 dice que nosotros tenemos que, dice para que aprobéis lo mejor. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, ¿verdad? Luego en Gálatas 5, ¿qué tenemos en Gálatas 5? La lista de
el fruto del Espíritu. Entonces la Biblia aquí y allá habla de fruto. El Salmo 1, ¿se acuerdan del Salmo 1? El hombre que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces consistentemente la Biblia enseña que el fruto es la evidencia externa, no solamente interna, no solamente decir, Dios está haciéndole en mi corazón, aunque no se me note por fuera. No, no es cierto eso, no puede ser, ¿sí? La evidencia externa de que el carácter de Cristo está siendo moldeado en nosotros. Pablo le dice a los Gálatas, hay un pasaje que, acuérdense que el problema con los Gálatas, ¿alguien sabe cuál era el problema con los Gálatas? Así es. Sí, habiendo empezado en la gracia, iban a terminar por la ley. Y entonces Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado otra vez en vosotros. O sea, Pablo está diciendo, quién sabe, a lo mejor los tengo que volver a dar a luz, porque a lo mejor la primera vez pensé que los di a luz y no los di a luz, y entonces vuelvo a sufrir dolor de parto porque al parecer Cristo no ha sido formado en ustedes, porque están buscando agradar a Dios a través o ganarse la salvación a través de cumplir con la ley. Entonces, aquí dice para que recibiesen sus frutos. Envió sus siervos a los labradores. Y hay que empezar a desgranar la parábola. Los siervos, ¿quiénes son, hermanos, en esta parábola? Los profetas, son los siervos. Los profetas que Dios envió, bueno, vamos a empezar un poquito antes. Plantó una viña. Ya he hablado aquí a lo largo de los años mucho acerca de Israel. Dios puso Israel. Ezequiel 5:5 dice, esta es Jerusalén, la he puesto en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, ¿verdad? Isaías 48 y 49, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces ya lo sabemos eso, Dios puso a Israel para que fuera luz a las naciones. Dios encendió a Israel, Dios le dio la palabra de Dios, Israel tenía que haber evangelizado al mundo, ¿verdad? Plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Buscando comentarios aquí y allá, pues nadie se pone de acuerdo qué podría significar el vallado, la torre y el lagar. No, a todos nos queda claro los demás elementos de la parábola, pero entre los comentaristas, pues nadie se pone de acuerdo, francamente, qué representa el vallado. Ni R.C. Sproul lo pudo deducir, ¿sí? ¿Qué es el vallado? ¿Qué es la torre? Sin embargo, podría yo pensar, justo esta semana estaba leyendo ahí los salmos y hay un salmo que dice que Dios es vallado alrededor de Israel. Y también hay otro pasaje que dice, no me acuerdo si es un salmo o un proverbio, que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Qué es? ¿Un salmo? A él correrá el justo y será levantado. Proverbios. En un salmo dice que, no en Isaías, al mero principio, comparando a Israel con la viña, y dice que pues, le quitaré esto, le quito el vallado para que sea desolado por... Sí. ¿Se podría aplicar como para la invasión babilónica? Sí. Yo en lo personal siempre he pensado que el vallado y la torre representa el gobierno, el rey. Es que la torre representa el lugar a donde va la gente y se refugia. El vallado podría representar el ejército, podría representar los términos territoriales. Algo de eso puede representar. Pero lo más importante es que llega el momento de la cosecha y envía los siervos, ¿verdad? Para que recibiesen los frutos. ¿Cómo sería esto en la práctica? Pues que cuando llegaran los profetas y predicaran, ¿qué tenía que haber hecho Israel? Arrepentirse. Tan solamente Jeremías estuvo predicando por más de 20 años y la nación no se arrepintió y les estuvo advirtiendo que iba a venir, que Dios iba a traer a una nación para invadirlos y no se arrepentían y no se arrepintieron, ¿verdad? Al profeta Isaías dice la tradición que al profeta Isaías lo metieron en un tronco y lo cortaron con un serrucho por en medio y no por en medio de la cintura, sino por en medio así. Dice, entonces dice, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. A Jeremías, ¿qué le hicieron? ¿Lo metieron en dónde? En una cisterna. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Quiero que tengamos un poquito más
amplio esto que hizo Israel. Aquí mismo en Mateo, vámonos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Es este pasaje que todos hemos leído, el discurso más sentido. Es el discurso más que Jesús, yo me pregunto, ¿cómo es Jesús les estaba diciendo raza de víboras, serpientes, hipócritas? Si yo lo dijera, de seguramente lo diría con un aire de superioridad espiritual, con coraje, pero pienso que Jesús es la única persona que podría haber dicho esto con gran dolor y amor, manteniendo todo esto en perfecto equilibrio, celo por Dios, dolor por el pecador, amor por las almas, ¿verdad? Llorando. No lo vamos a leer, solamente vámonos hasta el último pasaje, el 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Se fijan lo que está diciendo Jesús? Que es lo mismo de la parábola de los labradores. ¿Sí? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Fíjense, ¿están conectando esto, hermanos? Jesús les está diciendo ahora hacia el futuro. O sea, primero menciona en el 31 lo que Jesús está diciendo en la parábola de los labradores malvados, dentro de la parábola, que les envió siervos y los apedrearon, los golpearon. Fíjense el 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y ahora les dice a esa generación, al público que lo estaba escuchando a Jesús, vosotros también, ustedes también, denle duro. Llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué quiere decir? Lleguen al mismo nivel de maldad que llegaron sus padres. Lo que está diciendo es, todavía no han llegado ahí. Todavía no han llegado ahí. ¿Por qué? Pues porque falta que lo maten a él. Pero además les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús les está diciendo, yo los conozco, yo conozco lo que hay en su corazón, ustedes no van a querer arrepentirse. Entonces, como no van a querer arrepentirse, yo les voy a dar un empujoncito para que lleguen rápido y colmen la medida. Eso es lo que significa, hermanos. Como yo ya sé que no se van a querer arrepentir, les voy a ayudar a que rápido colmen la medida. ¿Dónde dice eso? ¿En qué frase? En el 34. Por tanto. Dice, porque primero dice, vosotros también llenen la medida de sus padres. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le está diciendo, no pueden. Yo ya sé que no pueden escapar. Por tanto, o sea, como no pueden escapar, pues entonces, esto es lo mismo que cuando le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Es lo mismo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿De quiénes está hablando aquí Jesús? De los apóstoles. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Marian, ¿tú me puedes ayudar, mija, para proyectar algo? ¿Sí sabes cómo hacerlo? Para que, fíjense, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación aquí específicamente se refiere a la gente de los días de Jesús. Pregunta, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Qué significa que venga sobre vosotros toda la sangre justa? Así es, para que Dios tome venganza. ¿Cuándo tomó Dios venganza con esa generación? En el año 70, con la destrucción del templo y de toda la ciudad de Jerusalén. Sí. Gracias. Bien, solo necesito 30 segundos para tener esto listo aquí. Quiero que vean esta escena. Sí, no importa. Aquí está. Nada más déjenme ver qué versículo es. Es a partir del 29. Y lo oscuro. Mas al ver los sumos sacerdotes y los escribas, los milagros que había hecho, y a los niños Gracias. Se lo ponemos aquí, ¿verdad? y el hijo. Otros asesinados, fariseos, Yo se lo pongo aquí. oh hipócritas, Ok. pagáis el diezmo de las especias, menta, enelto. Pagáis el diezmo Voy. de las especias, Denme unos segundos menta, enelto y comino. Y descuidados, y fariseos, oh hipócritas, edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Gehenna? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén. Jerusalén. La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor.
Bueno, nos damos alguna idea con esto, ¿no? Ahí está la película en YouTube, ahí la pueden ver, se llama Mateo, todo el Evangelio de Mateo. Gracias, Mario. Jesús es el creador, ¿verdad? Él es el redentor amoroso, ¿no? Y Él ve nuestro pecado y Él llora. Él, en verdad, no desea la muerte del impío. Pero tampoco puede pasar por alto su justicia y su santidad. Entonces les dice ya estamos aquí ya de regreso en Mateo. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Los líderes religiosos, ellos sabían que Jesús venía de parte de Dios. Ellos sabían que Jesús era Dios. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo le dice: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos lo sabían. Y es aquí donde nosotros tenemos que meditar hasta qué punto la maldad puede hacernos preferir el pecado y los deleites temporales del mundo, aun cuando estemos viendo la gloria de Cristo, de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. El ser humano es tan perverso, somos tan perversos, que podemos, aun viendo la gloria de Dios en Cristo, preferir los deleites del mundo. Y no solamente eso, somos tan perversos que somos capaces, si Jesús estuviera aquí y nosotros estuviéramos en Jerusalén, nosotros tenemos todo el potencial para desear la muerte de Cristo. Hermanos, piensen en eso. Nosotros, si estuviéramos ahí en Jerusalén, decimos: gracias a Dios que nací en esta generación. Bueno, si hubiéramos nacido en esa generación, nosotros también hubiéramos gritado: crucifícale. Y si hubiéramos estado, si fuéramos del gentío, hubiéramos gritado: crucifícale. Y si fuéramos de los líderes religiosos, entre nosotros nos juntaríamos y dijéramos: este nos está quitando público, hay que matarlo. Sí, es importante, es útil meditar en esta realidad de vez en cuando, hermanos. Sí, la Biblia enseña aquí, allá y acullá que si algo somos es por la pura gracia bondadosa de Dios, por su pura misericordia. El apóstol Pablo dice: mas por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo dice en Romanos 12: ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Sí? Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ellos están planeando un delito, un asesinato, con premeditación, alevosía y ventaja. Sí, en mi lectura de Juan, ya se los había yo dicho, estoy anotando todas las veces que ellos están intentando matarle. Son demasiadas veces. Son los líderes religiosos, conocen la Torá, conocen los 10 mandamientos, no matarás, pero se juntan y dicen: hay que hacer un plan, hay que matarlo. Hay que matarlo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, dentro de la parábola. Y aquí termina la parábola. Trasladándolo esto a la realidad, a lo que sucedió en la realidad, hermanos, tomaron a Jesús y lo sacaron fuera de los muros de Jerusalén. Y ahí lo mataron. Cuando venga pues, entonces ya a partir del 40, ahora Jesús ya se salió de la parábola y ahora les va a hacer una pregunta a los líderes religiosos. Cuando venga pues el amo de la viña, el amo, porque aquí la palabra correcta es amo, el amo de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Que son los líderes religiosos. Ellos le dijeron, fíjense bien, los que estaban escuchando a Jesús, los líderes religiosos, entendieron la trama
de la parábola, como si fuera una novela, como si fuera un cuentito. ¿Entendieron la trama? Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yo me gusta pensar que cuando alguno de ellos respondió esto, ¿verdad? Se voltearon a ver entre sí, entre ellos, entre los líderes religiosos, voltearon así como, pensó que me iba a agarrar en curva, pensó que no iba a entender. ¿Sí me explico, hermanos? Voltearon entre ellos y otro le dijo, lo dejaste callado, le contestaste bien, ¿verdad? Porque sí contestó correctamente, pero contestó correctamente dentro de la dimensión de la parábola, pero no dentro de la realidad que expresaba la parábola. O más bien, no entendieron que la dimensión de fondo los condenaba a ellos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Y constantemente Jesús está haciendo esto preguntándoles, ¿nunca leyeron? ¿Nunca leyeron? ¿Nunca leyeron? Lo que les está diciendo es, qué raro que habiéndolo leído, no lo entendieron, no se dieron cuenta. Porque Jesús sabe que sí lo habían leído. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, la pregunta empieza con nunca, ¿verdad? Esta palabra nunca es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Pero todo lo que sigue hasta nuestros ojos, desde la piedra hasta nuestros ojos, es una cita de un salmo. De un salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca lo leyeron? Bien, el tiempo se está acabando. Quiero ser lo más respetuoso posible con el tiempo porque tenemos ya la mala costumbre de pasarnos el tiempo. Quiero nomás empezar ya a poner el fundamento de la última parte de esta parábola. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los líderes religiosos. Y entonces aquí habla como que están edificando un templo, pero también se refiere a que están edificando un sistema religioso, una religión, una religión. ¿Se acuerdan en Juan 4? ¿Qué evento sucede en Juan capítulo 4? Jesús se encuentra ¿con quién? Con la mujer samaritana. Y cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y la mujer le dice, no tengo marido, y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer le dice, me doy cuenta que eres profeta. ¿Sí? En Reina Valera 60 dice, me parece que eres profeta, pero en el texto griego dice, veo que eres profeta. ¿Cómo la mujer supo que era profeta? ¿Por qué hacía un profeta? Un profeta revelaba lo oculto. Y como Jesús le está revelando lo oculto de su vida, ella se da cuenta que él es profeta. Él es profeta. Dice, veo que eres profeta. Y entonces, en cuanto la mujer se da cuenta que Jesús viene de parte de Dios como profeta, igual que Nicodemo, le hace una pregunta. Una pregunta. O sea, pregunta una cosa, pero en el fondo hay otra pregunta. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, en Samaria. Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. ¿Cuál era la pregunta de fondo, hermano Edgar? ¿Estoy en la religión correcta? ¿Estoy adorando a Dios correctamente? ¿Correctamente? Esa es la pregunta de fondo. Incluso todavía más de fondo, es la pregunta de Nicodemo. La pregunta que Nicodemo no alcanzó a hacer porque Jesús se la responde antes de que Nicodemo la hiciera. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Pues que Nicodemo le dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y luego dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Pero dice, respondiendo Jesús. Pero Nicodemo no había hecho ninguna pregunta, pero Jesús sabía la pregunta que Nicodemo traía en el corazón. Y la pregunta de Nicodemo es la misma pregunta de la mujer samaritana. ¿Estoy en la religión correcta? Pero todavía más de fondo. Cuando yo muera debido a mi religión, ¿tengo garantizado que voy a ir al cielo? ¿Soy salvo?
soy salvo. Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque estos líderes religiosos estaban edificando una religión, un sistema religioso, la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, Jesús lo presenta de esta forma, y con esto termino, y la semana, bueno, cuando me vuelva a tocar, cerramos todo esto. Ellos están edificando una religión, toman piedras, pero eso era una religión de hombres. Y si es una religión de hombres, entonces las piedras las escogerán ¿en base a qué criterio? A lo que ellos consideran que es lo correcto. ¿Sí? Escogen una piedra, esta me gusta, fama. Escogen otra piedra, esta me gusta, remuneración, ¿verdad? Y no es que esté mala la remuneración, el problema es cuando es, ¿perdón? La usura, o tomar la religión como un medio de enriquecerme. Agarran otra piedra, esta me gusta, justicia propia, ¿verdad? Me siento muy bien. Otra, segregación, ¿verdad? Yo soy el bueno y tú eres el malo, etcétera. Toman diferentes piedras y van construyendo su sistema religioso, ¿verdad? De repente se encuentran una piedra, lo voy a decir así, cacariza, fea, sin forma, sin lado, como si fuera un meteorito, ¿verdad? ¿La ven? ¿Y qué dice Isaías sobre Jesús? Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo ven? Dicen, esta no nos sirve. La tiran. Y le dice, ¿qué creen? Les dice Jesús, ¿qué creen? La piedra que desecharon los edificadores, resulta que es la piedra angular. Es la piedra base. Es la piedra que corona el edificio. Quiero después explicar esto, porque puede ser tanto angular como la piedra cúspide de un arco. Hasta ahí, hermanos, por hoy. Vamos a orar. Esto nos debe llevar a nosotros a siempre buscar ser una vez a mí el Señor trató conmigo, de las miles de veces que Dios siempre trata conmigo, como con cada uno de nosotros, el Señor una vez me grabó bien fuerte esta frase en mi corazón: no juegues juegos religiosos conmigo. No juegues juegos religiosos conmigo. Después lo voy a explicar. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta y nos muestra, Señor, la hermosura de tu santidad, Señor. Y nos confronta porque nos hace ver nuestra maldad, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque precisamente porque tú eres la piedra escogida. Tú lo has dicho, Señor, que todo aquel que en él creyere, en esa piedra, no será avergonzado. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído a la verdad, en tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.